Familia, ¿han visto esos carros con paneles solares arriba del techo? ¿Por qué tendrán paneles solares esos carros? Pues hoy vamos a hablar de ello y no solamente eso, vamos a asesorar un proyecto de energía solar para un vehículo tipo Bank. Vamos a ver para qué van a utilizar esos paneles solares y vamos a escuchar a uno de nuestros aprendices que va a hacer ese proyecto. Así que quédate hasta el final de este video. Hoy vamos a conocer la historia de Alexander. Él planea tener su propio emprendimiento portátil para reparación de celulares y alimentado con la mejor energía. Así que vamos a conocer cuál es su necesidad y finalizando este video vamos a ver cuántos paneles, qué baterías, qué inversor necesitaría para poder lograrlo. Así que muy atentos a la primer parte de este proyecto y pendientes de las sorpresas que van a ir al final de este video para que participes de ellas. Ok, buenos días, profe, ¿cómo está? Mi nombre es Alexander, ya nosotros conversamos ayer. Este es el proyecto del que le estaba hablando. Es una van, necesito que tenga un sistema aislado, pero tengo unas dudas y por eso quiero hacer el curso para aprender un poco más referente a la energía solar. Y también, adicional, no quiero cometer un error en los cálculos porque yo he observado que hay muchas personas que lo toman a la ligera y yo sé que es necesario las protecciones, el cableado, como he venido estudiando a través de sus videos. Entonces, yo quiero mostrarle acá más o menos para que vea. ¿Ves? Yo tengo este pequeño espacio donde voy a trabajar la microsoldadura, ¿verdad? Tengo una computadora lacto, tengo no la tengo aquí presente, pero es una pequeña caja de aire que me permite realizar soldadura y tengo el estudio de la potencia que voy a consumir por día. De acuerdo a lo que yo he estimado, voy a gastarme 1874 vatios al día y estoy ubicado en Miami. Entonces también a través de la información que usted ha dado en YouTube, en sus videos, yo estimé la hora sol pico y es de 4.43. Y bueno, yo quiero saber los detalles pues que no estoy tomando en cuenta y hacer las consideraciones necesarias para que todo salga bien. Hey, ¿qué tal familia? Hoy vamos a trabajar este proyecto tan interesante en donde le vamos a colocar paneles solares a una camioneta tipo Bank. Vamos a hacer la siguiente proyección con paneles solares tradicionales y paneles solares flexibles. Ya saben por la introducción del video que este sistema de energía solar va a ser destinado a un puesto de trabajo. En este caso es un puesto de trabajo de microsoldadura portátil para que puedan reparar celulares en este carro. Estas son las dimensiones del carro, tiene un ancho de 1.3 metros y una longitud plana de 2.5 metros, donde se podría colocar los paneles. Básicamente las dimensiones de la cubierta. Empezamos por calcular el HSP, que es la hora solar pico de Miami, de la ubicación exacta del lugar donde se va a ejecutar el proyecto. Básicamente esto es una planta solar, un sistema aislado, que va a suministrarle energía a unos equipos que van a ser utilizados para las reparaciones de estos celulares. ¿Por qué no se saca energía del carro? Porque pues el carro realmente funciona con combustible y ese combustible se utiliza para generar energía mecánica y desplazar el vehículo. Eso es un sistema totalmente aislado, autosostenible, donde vamos a tener un puesto de trabajo. Para eso se usan los paneles solares. En las caravanas para utilizar electrodomésticos, para utilizar bombillos, neveras, etcétera. Y en este caso es un puesto de trabajo para poner a funcionar unas máquinas. Al hacer la sumatoria de consumo de las máquinas nos damos cuenta de que el consumo es 1896 vatios. Realizando el cálculo como lo he enseñado en nuestro curso de energía solar que hemos visto o en los videos anteriores, vamos a poder deducir de que el factor de seguridad que le vamos a aumentar, vamos a tener al final un consumo de 2437 vatios hora día. Vamos a dividir eso entre el HSP de Miami, que es 4.6 horas. Vamos a utilizar entonces 3 paneles solares de 200 vatios.
porque la división nos da más o menos un panel de 530 vatios, entonces metiéndole 3 de 200, 600 vatios, mejor dicho, manejamos la tranquilidad. Entonces, ahora, para calcular las baterías, pues tenemos que utilizar la poderosa ley de Watt, en donde tomamos el consumo, lo dividimos entre 24 voltios, porque vamos a trabajar a 24 voltios, y vamos a tener, por ejemplo, una necesidad de 102 amperios a 24 voltios. Si trabajamos con baterías de litio, que podemos aprovechar el 80%, vamos a necesitar 130 amperios. Puede ser una sola batería de 150 amperios, 24 voltios en litio, o dos de 100. Si estamos hablando de batería de gel, pues la batería de gel se recomienda utilizar más o menos al 50%. Entonces estaríamos hablando de dos baterías de 200 amperios de 12 voltios. Pues la gran diferencia es que, pues primero que todo en gel, pues más tamaño, más peso, menos vida útil, más o menos unos 4 años. Aquí en litio pues podemos tener más de 10 años, 14 años, dependiendo de la batería. Y pues menos peso, menos espacio. Este es el panel solar que vamos a utilizar en principio, un panel solar tradicional. Voy a dejarles un video de cómo sería la instalación. Muy bien, este panel solar tiene las siguientes características eléctricas y esta sería nuestra planta. Serían 3 paneles solares en serie. Vamos a utilizar cable 4 milímetros cuadrados para la acometida solar, cable solar, un breaker, un mini breaker de 20 amperios DC. Les voy a dejar el enlace de la tienda de Amazon para que comiencen a comprar los mejores productos recomendados por el profe Chris de Amazon, de forma segura, garantía de Amazon y toda la película. Un inversor multifuncional de 3000 vatios, 24 voltios, 120 voltios de corriente alterna de salida. Es el que me va a manejar todo esto, porque va a alimentarse con los paneles para cargar mi grupo de baterías. Vamos a tener un cable para baterías 4, número 4, un mini breaker DC de 2 polos de 80 amperios, las baterías en paralelo, el inversor y las baterías son de la misma marca, pero además se va en la otra parte del video. Si este video te está gustando y querés la segunda parte, vamos a apoyarlo con un like, con un comentario, para ver que cuando hagan el montaje de este proyecto, pues podamos sacar el videito, ¿no? Mejor dicho. Este inversor nos sacaría alterna de las baterías. Esa alterna la llevaríamos con cable número 10 a un diferencial primero, porque aquí no podemos tener tierra, porque pues el vehículo va a estar moviéndose. Entonces, como mínimo un diferencial a la salida. A la salida de ese diferencial, el mini breaker de 20 amperios. Y ese mini breaker iría al tablero eléctrico donde estarían conectados los circuitos, donde van a ir conectados los electrodomésticos o los aparatos que va a funcionar para poder poner a funcionar los equipos. Este inversor, como también tiene entrada de alterna, si en algún momento necesitan un poco más de energía, pues pueden tener un puerto de alterna. Ese puerto de alterna lo van a conectar a la entrada alterna del inversor y antes a un mini breaker de 2 polos de 20 amperios. Entonces lo podemos conectar en una casa si estamos parqueados por ahí y necesitamos más energía. Entonces esta es la solución y esta sería la distribución con los paneles tradicionales de 200 vatios. Pesarían más o menos unos 40 kilogramos y se van a utilizar estos accesorios. Ya la opción con el panel flexible, pues ese panel flexible, una elegancia, 200 vatios, es un poco más costoso. Este sería el plano, sería el mismo plano, la única diferencia es que el voltaje y la corriente van a ser distintas. Y la distribución de los paneles sería de esta forma. El peso solamente sería de 12 kilogramos, mientras que en el de los paneles tradicionales el peso sería de 40 kilos, una gran diferencia. Y el anclaje de estos es mucho más sencillo. Entonces, como podemos observar, estos paneles solares que se utilizan en esos carros, básicamente es para que cuando estén parqueados puedan utilizar ustedes los electrodomésticos o dispositivos que quieran, acampar, etcétera. O en este caso, tener un taller portátil o tener como tal una heladería portátil, demás usos portátiles. Bueno, muchísimas gracias. Vienen las sorpresas. Bueno familia, tengo estas sorpresas para ti. Como te quedaste hasta el final de este video, tengo estas sorpresas para ti. La primera es que vamos a arrancar nuestro curso de energía solar. 4 clases en vivo, más un mes de acceso a la plataforma de estudios. Tienes derecho a una beca del 80%. Contáctame aquí abajo. Tienes la gran oportunidad de comprar excelentes productos de energía solar
en mi tienda de recomendados de Amazon. Así que en la descripción del video te dejaré el enlace para que conozcas qué productos puedes comprar de forma segura con la garantía de Amazon. ¿Necesitas una asesoría en un proyecto de energía solar? No lo dudes más, contáctame en la descripción de este video. Si estás en Colombia, puedes comprarme los elementos de energía solar y gratis vas a recibir una asesoría básica de cómo puede ser la instalación de estos productos. Muchísimas gracias por tu donación vía PayPal. Esta es mi cuenta de PayPal. Muchas gracias por haber participado de este video. Nos vemos en un próximo video.